¿Todo el mundo está atento? Podemos empezar. Hay una tendencia grande a colocarse en el ala izquierda. ¿Son ustedes todos comunistas? Ah, los abrigos. Bueno, aquí también hay. Para los abrigos, dice usted. Ah, la ventana abierta, sí, está muy bien, sí. Que entre un poquito de aire fresco. Bueno, vamos a empezar entonces. Habíamos quedado el último día en una situación problemática que se había desencadenado como consecuencia de, en primer lugar, la crisis del patrón dólar-oro de Bretton Woods y después toda la crisis del petróleo que le sigue durante los años 70. Esto ha motivado varios fenómenos importantes que nosotros ya hemos comentado, pero que hoy vamos a resumir de una manera sintética al inicio de este tema. Y es que, en primer lugar, el gran problema que se va a generar como consecuencia de esas dos grandes crisis del dólar, patrón dólar-oro, toda la crisis de lo que se había inaugurado en Bretton Woods se rompe unilateralmente por Estados Unidos en 1971 como consecuencia de la declaración del presidente Nixon de que a partir del 16 de agosto ya no es convertible el dólar en oro. Y por lo tanto, los países que tenían dólares ya no pueden exigir a Estados Unidos que les redima esos dólares en oro. Estados Unidos se queda evidentemente con una cantidad de oro importante, porque dice que no puede convertirlos, pero es evidente que lo que no quiere es una avalancha de conversiones. Ya Francia había conseguido convertirlos previamente, y eso había desencadenado la gran tensión que llevó a que Estados Unidos declarara la no convertibilidad. La ruptura, por lo tanto, de los pactos de Bretton Woods de un modo unilateral por el presidente Nixon significa algo más de lo que aparentemente supone. No solamente es que los países ya no pueden recuperar el oro que les corresponde como consecuencia de haber tenido dólares en sus reservas, las cuales se han generado estos dólares a consecuencia de la exportación acumulada de periodos largos durante varias décadas, de 1950 hasta 1970 aproximadamente, y que esos dólares ya no son convertibles en oro, lo cual supone que Estados Unidos ha emitido dólares en una cantidad excesiva. Si ha emitido dólares en una cantidad excesiva que le impiden ahora convertir todos los dólares que reclamen los tenedores de dólares, países tenedores, reclamen la conversión en oro, es porque Estados Unidos ha administrado mal el sistema, siendo el principal responsable de esa administración. Pero no solo eso, sino que todavía más. No solo lo ha administrado mal, sino que se ha beneficiado unilateralmente, como he dicho, en primer lugar, porque no ha devuelto el oro, y en segundo lugar, porque ha tenido la posibilidad de realizar importaciones masivas emitiendo dólares. En este sentido, los dólares son papelitos. Es decir, no hay una contrapartida real. No ha entregado bienes y servicios a cambio de esas importaciones unilaterales, sino papelitos, dólares, en exceso, puesto que él tenía, el único que tenía la maquinaria de hacer dólares legalmente era Estados Unidos. ¿Se dan cuenta de esto? Esto durante 2 décadas supone una cantidad astronómica de riqueza ajena, de la cual vía importaciones se ha apoderado o se ha apropiado Estados Unidos. Esto es grave. Esto es importante. Naturalmente, la salida de esta impresionante crisis de los años 70, como consecuencia de la crisis del dólar,
Y a continuación de la crisis del petróleo, ya saben que los países árabes elevaron el precio del petróleo inmediatamente que el dólar se depreció para obtener un poder adquisitivo a cambio de sus exportaciones de petróleo, equivalente al poder adquisitivo que tenían antes de la devaluación del dólar. En este panorama, los países pobres tienen un gran problema. ¿Cómo se sale de la crisis? Pues ya hemos dicho que había un proceso grande de inflación. La inflación se paralizaba elevando los tipos de interés por parte de la mayoría de los países, pero el principal endeudamiento entre países también era en dólares, de la gran banca privada norteamericana. Y por lo tanto, ese endeudamiento al elevar el tipo de interés de Estados Unidos, del dólar, para paralizar su depreciación, esto motivó naturalmente que el encarecimiento de la deuda de los demás países se viera enormemente acentuado. Los países ricos, o relativamente ricos, con capacidad de exportación y capacidad tecnológica, podían exportar bienes, todavía, a pesar de todo, y con esas exportaciones seguir acumulando reservas para pagar, por ejemplo, sus créditos. Pero, ¿qué les pasaba a los países pobres? Que no tenían ninguna capacidad de exportación. Por lo tanto, si se endeudaban para sobrevivir, entonces tenían un gravísimo problema, que es que no podían devolver la deuda. Y este es el gran problema que surge en los años 80 y 90. Un cúmulo de países medianamente desarrollados o pobres, subdesarrollados, que no pueden devolver una deuda tremenda, impagable, que se ha ido acumulando como consecuencia de esta gran crisis. Se estima que la tasa de crecimiento del endeudamiento de los países pobres respecto a los países ricos va incrementándose aproximadamente en el 30% anual, y desde 1983 hasta 1990 aproximadamente se eleva a 180.000 millones de dólares el incremento de la deuda de estos países. Naturalmente, esa factura financiera además se encarece, como he dicho, enormemente a consecuencia de la elevación de la tasa del tipo de interés del dólar, que Estados Unidos administra, a su buen entender, para beneficiar lógicamente a su economía nacional, y los demás, sálvese quien pueda. Pero como la mayoría de los países se endeudan en dólares, porque claro, hay que tener en cuenta que a pesar de la crisis del dólar, el dólar sigue siendo la moneda de mayor prestigio en el mundo, entonces y ahora. Y por lo tanto, al seguir siendo la moneda de mayor prestigio, la mayoría de los países quieren tener sus créditos, sus deudas, sus estructuras financieras internacionales en dólares. Eso sigue beneficiando a Estados Unidos por ese prestigio, pero sigue perjudicando de manera mucho más acentuada a todos los países, que ya no pueden convertir sus dólares en oro, por supuesto, pero es que además sigue perjudicándoles a todos los países, sobre todo a los pobres, porque no pueden devolver la deuda. Una deuda que se va incrementando con unos intereses crecientes. Por lo tanto, la factura financiera internacional no hace más que crecer, y a pesar de que los gobiernos introducen en sus gastos presupuestarios partidas de ajuste y de reconversión industrial, no pueden realmente salir de la crisis tan profunda que se produce como consecuencia acentuada no solo de la depreciación del dólar, sino también del alza de los precios del petróleo, una materia prima fundamental que requieren importación por parte de la mayoría de los países para salir de su situación industrial de atraso económico. Todos los países necesitan importar petróleo, unos más, otros menos, pero la inmensa mayoría de los países del mundo no son productores de petróleo. El producto de petróleo principalmente está enclavado, como sabemos, en los países árabes, que habían constituido ya en 1960 la OPEP,
o la OPAEP primero, Organización de Países Árabes Exportadores de Petróleo, y después OPEP, Organización de Países Exportadores, donde se incluyen algunos países adicionales que ya no son árabes, como por ejemplo Venezuela. Bien, en esta situación panorámica, la deuda se convierte en el gran problema de los años 80 y 90. ¿Qué va a pasar? Claro, hay que pensar que la deuda de los países pobres, que han ido acumulando estas deudas para hacer frente a la situación más elemental. Ya he dicho en otra ocasión que los países lo que necesitan es que sus funcionamientos de las economías nacionales, el funcionamiento de sus economías nacionales, no se paralice en ningún momento. No porque suban los precios del petróleo, no porque suba la inflación, no porque suban los salarios, no por cualquier circunstancia de esas, un país va a paralizar su actividad económica y su producción. El país sigue funcionando, pero claro, ese funcionamiento se vuelve extraordinariamente anómalo y entonces crea una inflación en muchos países galopante. Galopante quiere decir que su propia moneda intenta recuperar poder adquisitivo, pero como no está respaldada por exportaciones y no puede recuperar su poder adquisitivo, entonces esas monedas lo que hacen es que el país entra en una fase previa o prácticamente de quiebra. La quiebra significa que un país no puede devolver su deuda, sencillamente. No tiene recursos, no exporta, no produce dólares, no recupera dólares en sus reservas y no puede devolver los créditos que haya recibido internacionalmente en dólares. Eso es la quiebra, no puede devolver sus deudas el país. Esto le ocurre en primer lugar a un país sudamericano, que es un país además limítrofe con Estados Unidos, se llama México. Y en 1982 México declara la imposibilidad de devolución de su deuda. Claro, esto crea pánico también en las estructuras bancarias de Estados Unidos, porque piensen que la mayoría de esos créditos internacionales los han concedido los países desarrollados y además los han nominado en dólares, lo cual quiere decir que incluso aunque fueran países acreedores europeos, el crédito se lo habrían concedido en dólares, a través de un endeudamiento primero del banco respecto al dólar norteamericano y después del Banco Europeo respecto a al deudor internacional. De manera que toda la deuda está nominada, vamos a decir, en dólares. Y claro, si los países pobres no pueden pagar sus dólares, sus deudas, entonces nos encontramos con que los bancos acreedores de estos países van a entrar también en quiebra. La banca más afectada, la banca del mundo más afectada, ¿cuál será? La norteamericana, porque es el principal acreedor del mundo en dólares, tanto de países europeos, desarrollados o semidesarrollados, como de países retrasados, latinoamericanos, africanos o asiáticos. La gran banca norteamericana. Claro, esto es un problema de primera magnitud. O sea que hemos concedido, diría la banca americana, grandes créditos en grandes cantidades a los países terceros que no lo podían pagar porque no podían exportar. Y lo único que querían era seguir funcionando para pagar su deuda sobre el petróleo. Y entonces ahora resulta que esos créditos que hemos concedido, la gran banca norteamericana, no pueden devolverse. Esto motiva que el jefe del Tesoro norteamericano, ministro de Economía, llaman allí secretario del Tesoro, James Baker, en 1985, claro, el ejemplo de México, de la ruptura unilateral del pago de la deuda, es seguido por otros países. Claro, esto crea pánico en los Estados Unidos. Otros países latinoamericanos son los primeros en actuar, como son Argentina, Perú, Ecuador o Brasil, detrás de México. Claro, la generalización de este problema en todo África, en todo Asia, hubiera sido una hecatombe. Y para evitarlo, como digo, Estados Unidos toma algunas medidas, creando una gran ola de tensión
que concretamente también se traduce en problemas sociales, porque países como México, entonces lo que hacen es decir, oiga, en mi país no hay trabajo, yo voy a ir a Estados Unidos donde hay trabajo, sea como sea, claro, en una oleada de migrantes a través de las fronteras del sur de Estados Unidos, desde México hacia Estados Unidos, y para poner freno a toda esta situación se reclama un gran crédito de más de 2.000 millones por parte de la banca norteamericana a la Reserva Federal. La Reserva Federal, saben ustedes que es el Banco Central norteamericano, el emisor del dólar, la Reserva Federal, se llama así allí. Efectivamente se concede ese gran crédito a la banca norteamericana para alargar la situación. No sabemos hasta cuándo, porque piensen ustedes que una situación que es catastrófica y de quiebra generalizada no se arregla con dar un crédito, porque eso lo único que hace es alargar la situación de momento. El problema sigue. Pero, bueno, se sale del paso, se alarga la situación. Es una política a veces muy usada por los gobiernos, es decir, bueno, no puedo salir de este atolladero, de momento a ver si cojo un bote salvavidas y de momento voy tirando, como sea. Entonces se acometen varias reformas en los países subdesarrollados deudores latinoamericanos para beneficiar a la banca norteamericana, y ese es el plan Baker. Es decir, Baker exige, un momento, paralización absoluta de nuevos créditos. Paralización absoluta de nuevos créditos a los países sudamericanos. Y en segundo lugar, los países que han suspendido el pago de su deuda tienen que afrontar una nueva situación que consiste en ajustar su economía. Tienen que apretarse el cinturón, que se dice, es decir, entrar en una recesión económica mediante diversas medidas que le exige la banca norteamericana, la acreedora, para que le paguen los créditos. ¿Y qué exige? Pues exige, en primer lugar, una política de alargamiento de la deuda. La deuda, si va a vencer mañana, pues se alarga 10 años más. Alargamiento de la deuda. Eso se llama una refinanciación de la deuda. Pero no se hace la refinanciación tal cual, sino que se hace con algunas modificaciones. Por ejemplo, se dice, bueno, para reestructurar la deuda vamos a adquirir, por ejemplo, algunas empresas, por parte de la banca norteamericana va a comprar empresas y de esa manera va a condonar deuda. De manera que rebaja la deuda si al mismo tiempo le hacen propietaria a la banca norteamericana de empresas de las que antes no era propietaria. Por ejemplo, el primer país que acomete este tipo de reestructuración de su deuda es Chile. Ya saben que Chile es el principal productor del mundo de cobre y otros materiales muy importantes para la actividad industrial y la construcción. Entonces, esos programas llevan implícito una refinanciación a largo plazo que va incluida con refinanciaciones de privatizaciones, también de empresas privadas, va incluido un descuento relativo, es decir, de acuerdo, el país deudor dice, acepto una refinanciación de la deuda a 10 años más, en la cual usted me rebaja el 30%, y al mismo tiempo del otro 70 le devuelvo un 30, otro 30, ya tenemos un 60 rebajado de la deuda, en forma de propiedad de empresas que antes eran de la propiedad del Estado o de la propiedad de empresas privadas que eran deudoras. Y además se pide otro tipo de descuento, como liberar reservas de las nuevas exportaciones, de tal manera que si ese país sigue realizando exportaciones, dice, un momento, las exportaciones ya no las cobra usted, las cobro directamente yo, que soy el acreedor. Esto también lo hace, por ejemplo, en la actualidad Hacienda. Cuando Hacienda tiene un deudor quebrado, escribe a todos los acreedores de ese deudor y le dice, oiga, que no se le ocurra a ustedes pagar a este señor nada, todo lo que tengan ustedes que pagar me lo pagan a mí, Hacienda, porque este señor me debe no sé cuánto. Esto es parecido. Es decir, se interpone ahí en la liberalización de reservas procedentes de las exportaciones. Y por último, se pide la garantía del Estado. Si las empresas endeudadas son empresas privadas, se dice, un momento, pues que a las empresas privadas que garantice el Estado la devolución de la deuda. Y si no,
las empresas privadas, que son fundamentales en el país, piensen en la industria del cobre en Chile, pues van a entrar en quiebra. Y el país se va a arruinar absolutamente. Entonces, claro, el Estado dice, bueno, pues antes de eso prefiero avalar a la empresa y la deuda, la avalo, que no significa nada más que doy una garantía de aval, que efectivamente se puede ejecutar si no se cumple la refinanciación en 10 años más. Pero bueno, se supone que en 10 años pues puede cambiar. Este tipo de políticas es lo que se llama el Plan Baker de 1985. Naturalmente, los países deudores, además de todo esto, tienen que practicar un ajuste interno. La economía nacional entra en un periodo de gastos restringidos. No se puede gastar ni un céntimo más de lo necesario. Entonces, claro, eso repercute en la educación, en la sanidad, en la estructura social, y los países se empobrecen enormemente y las clases sociales, aumenta el número de parados, evidentemente, de muchas empresas que entran en crisis, y las clases sociales se ven enormemente perjudicadas en las prestaciones del Estado. También se paraliza el crecimiento y el desarrollo económico porque no hay inversiones nuevas. Luego, si no hay inversiones nuevas, no hay creación de nuevas empresas y no hay creación de nuevos puestos de trabajo. Con este panorama, la banca privada norteamericana consigue, digamos, salir del atolladero. No logra una solución del problema, pero sí consigue paliar el problema considerablemente. Porque esta política no solo se practica con Chile, también se practica con México, con Argentina, con Brasil, con Ecuador, etc. Se puede decir que durante el periodo, como he mencionado antes, de 1983 a 1990, la deuda devuelta por los países latinoamericanos asciende a 174.000 millones de dólares, que son prácticamente pues toda la capacidad de exportación y más de su producción durante ese periodo. El incremento anual del pago de la deuda, pues aproximadamente se estima en el 30% anual acumulativo, y cada año supone unos 20.000 a 25.000 millones de dólares lo que tienen que devolver estos países a los acreedores bancarios norteamericanos. Esto motiva también en Estados Unidos, decir, bueno, no solamente es que ustedes nos van a pagar y no les vamos a dar más crédito, en todo caso vamos a refinanciar el crédito existente, dicen los bancos norteamericanos en el Plan Baker, sino que además nosotros vamos a poner ahora restricciones a las importaciones norteamericanas de los países deudores, de tal manera que no vamos a importar. Si no vamos a importar, ustedes no van a conseguir tampoco exportar, y entonces no van a poder en parte devolver, pero bueno, se van a arruinar. Claro, todo esto, si se fijan ustedes, repercute en un empobrecimiento cada vez más profundo de los países deudores, en todos los frentes, los cuales además no tienen la posibilidad de salir de su situación si no surge un círculo, vamos a llamarle virtuoso, que ponga fin a esta situación a través de un crédito de alguna otra entidad. De hecho, como el problema no se soluciona, sino que simplemente se aplaza, y el proteccionismo de los países industrializados, entre ellos Estados Unidos, significa una profundización de la crisis de los países subdesarrollados, que ya no pueden exportar ni siquiera materias primas, ni alimentos básicos, agrícolas, etcétera, que es lo que producen. Entonces se crea una grave recesión en estos países, pero aún así no se soluciona totalmente el problema. Y entonces el siguiente secretario de Estado, 4 años después, Nicholas Brady, es el que propone un segundo plan en el que entre no ya la Reserva Federal a dar crédito a la banca norteamericana, sino el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que presten a la banca norteamericana para que ésta pueda alargar a su vez la refinanciación a los países deudores y, digamos, el sistema se sostenga, no se derrumbe. Y esto es lo que se hace.
Entonces, el Fondo Monetario pone, sin embargo, condiciones a esta refinanciación de la deuda y establece que solo los países pobres, incapaces de exportar y que no sean productores de petróleo, tendrán derecho a esta refinanciación por parte del Fondo Monetario y el Banco Mundial. El Fondo Monetario y el Banco Mundial ya están muy desprestigiados, porque tengan en cuenta que el Fondo Monetario nació como una autoridad en la disciplina del patrón dólar oro. En el momento que la autoridad se desvanece al romper unilateralmente el principal país, la convertibilidad del dólar en oro, pues ya el Fondo Monetario pierde todo su prestigio como autoridad monetaria internacional, pero conserva una capacidad de crédito, porque el fondo es un fondo, por eso se llama fondo. Es decir, es un fondo constituido por aportaciones de los distintos países y eso le permite una capacidad de crédito a corto y medio plazo para nivelar las balanzas de pagos de los distintos países, también de los países deudores. Por lo tanto, vuelvo a repetir, el plan Brady, aunque la pretensión del secretario del Tesoro es que sea en beneficio de la banca norteamericana, se le pone un stop diciendo, un momento, sí y no, solamente vamos a permitir que los créditos se aporten a los países deudores que no tienen ninguna capacidad de exportación, pobres de solemnidad. Los demás países que vayan haciendo su esfuerzo y con sus exportaciones les alargan ustedes el crédito y que vayan devolviendo lo que puedan. Y esos son el nuevo crédito de otros más de 2.000 millones de dólares que concede el Fondo Monetario Internacional. Según un autor que ha estudiado estos temas en profundidad de la deuda de los años 80 y 90, Vidal Villa, un profesor de la Universidad de Barcelona, ya fallecido, el plan movilizó del orden de 30.000 millones de dólares en préstamos, de los cuales 24.000 por parte del Fondo Monetario fueron aportados a partes iguales entre el Banco Mundial y el Fondo Monetario. Y el resto también aportó una parte pequeña en ayuda internacional el gobierno de Japón. Posteriormente, la Comunidad Europea también ha aportado fondos para ayudar y reestructurar la deuda y algunos países europeos han condonado parte de su deuda, de la deuda contraída por otros países terceros más pobres. Algunos países europeos, por ejemplo España, se le ha condonado a Cuba, por poner un ejemplo, la deuda que tenía establecida con España. El plan Brady ha beneficiado más a Estados Unidos que a los demás países, evidentemente, pero no ha sido suficiente. Los países pobres que más se beneficiaron o intermedios fueron, en este contexto, países no productores de petróleo, como lo eran Argentina, Costa Rica, México, Nigeria, entonces no productora de petróleo, ahora ya produce, Filipinas, Uruguay y Venezuela. Entonces no productora tampoco y ahora ya produce grandes cantidades. El volumen de deuda reestructurado ascendía a unos 100.000 millones de dólares por parte del Fondo Monetario en este segundo programa del plan Brady. El plan Brady, en definitiva, pues contribuyó de una forma activa a paliar el problema de los acreedores, sirvió para que el paro obrero en los países deudores, bueno, se frenara, digamos, la profundización de la recesión, pero se creó un modelo que hemos dicho que permitió una crítica de la teoría keynesiana, que fue el modelo de la estanflación en los años 80 y 90, que fue estancamiento con inflación galopante. Una gran inflación con estancamiento, lo cual Keynes no lo había previsto, porque Keynes decía que cuando había una inflación, por pequeña que fuera, eso reactivaba y lubricaba la actividad económica y entonces, digamos, la inversión y el paro tendían a disminuir. La inversión a aumentar y el paro a disminuir. Pero lo que ha ocurrido fue pues algo distinto, porque realmente los problemas de fondo, estructurales, de subdesarrollo de los países débiles, era un problema insolucionable en ese contexto de poner paños calientes y arreglar pequeñas cosas. Es un problema mucho más profundo de atraso industrial, de inversiones a muy largo plazo, de desarrollo tecnológico que requieren una solución de mucho más alcance. Es decir, toma aquí plena vigencia la teoría que ya vimos también del autor argentino, presidente de la CEPAL, ¿se acuerdan? Raúl Prebisch,
que nos hablaba del deterioro constante de la relación de intercambio, la relación de precios entre precios de exportación y precios de importación de los países débiles, lo que exportan respecto a los precios de lo que importan, tiende a bajar, tiene un deterioro constante. De manera que cada vez las importaciones de estos países valen más, lo que importan, y cada vez sus exportaciones valen menos. Entonces, en proporción, hay un deterioro que profundiza la diferencia y, por lo tanto, la crisis entre los países ricos y los países pobres. Eso se llama el deterioro de la relación de intercambio o relación de precios de exportación respecto a los precios de importación de los países pobres. La inversa es un enriquecimiento, una mejora continua de la relación de intercambio de los países ricos respecto a los países pobres. Porque, claro, sus exportaciones de los países ricos tienden a crecer en mayor proporción, económicamente, en cuantía, cualitativa y cuantitativamente, respecto a lo que crecen las importaciones que ellos realizan de los países pobres. Por lo tanto, es inversa. La relación, el deterioro constante de la relación de intercambio en la relación de precios en países pobres lleva como contrapartida el enriquecimiento constante de la relación de intercambio de los países ricos. En definitiva, el bache se agranda. Bien, ya ven ustedes que con esto que les he explicado ahora, tienen ustedes ya una capacidad de juicio para entender muchas cosas de lo que está pasando en el mundo, también en la situación actual. Y por lo tanto ustedes ya son capaces de razonar y emitir opiniones. Y decir y juzgar lo que está bien, lo que está mal y cómo se deben hacer las cosas. En el fondo, si se fijan ustedes, no hay que saber mucho, sino simplemente tener mucho sentido común, para ser capaces de entender el esquema y razonar sobre él. ¿Sí? ¿Cuál es la conclusión? Que los países ricos cada vez son más ricos y los países pobres cada vez son más pobres. Y que el bache no se va a arreglar por sí mismo. Si nadie hace nada porque se arregle, va a empeorar. ¿Está claro? Es decir, las leyes del mercado, como muy bien dijo, pues en este sentido hubo un papa, el anterior Juan Pablo II, que hablaba de el mercado como la ley salvaje del mercado. Claro, esto es una ley salvaje, no es humana. Una ley salvaje, dejar que el mercado regule. Bueno, pues la consecuencia es seguir igual a peor, seguir igual a peor. Luego hay que hacer algo. ¿Qué hay que hacer? Pues organizar mejor el sistema. Yo, para salir a los países subdesarrollados del subdesarrollo, siempre he aconsejado una cosa. Lo digo aquí de una manera, ya lo he comentado en otro momento, pero lo comento aquí someramente, por encima. Es muy fácil salir del subdesarrollo para un país pobre. Simplemente necesita crédito, naturalmente. Crédito a muy largo plazo, 50 años, por ejemplo. Supongamos que le damos a Biafra o a... ¿cómo se llama el país este de Haile Selassie? Etiopía o Cabo Verde, los 3 países más pobres del mundo, por ejemplo, les damos un crédito de una cantidad razonable, que la puedan devolver, dentro de 50 años. Y ese crédito lo utilizamos en esos países para crear una sanidad básica, o sea, que no se pongan enfermos continuamente con el tifus, sino que les damos agua y una sanidad básica. Agua corriente, se hacen un par de estanques y demás. Agua, sanidad básica, unas medicinas básicas para la fiebre y para las más elementales necesidades médicas. Agua, sanidad, educación y comunicaciones. Nada más, no necesita nada más. Con eso
todos los países salen y despegan hacia el desarrollo. ¿Por qué? Pues sencillamente porque hay que confiar en la capacidad humana. Si un país tiene educación, sabe lo que tiene que hacer, cada persona. Ya sabe. Lo primero que hay que saber lo que tiene que hacer. Sabe dónde puede ganarse la vida, por qué, de qué manera. No hace falta que ese problema tan enorme que tenemos hoy en día de la emigración a los paraísos de Occidente, hay que ir a Europa, el paraíso. No, no, no. Lo que hay que hacer es crear las condiciones fundamentales para que esas personas puedan empezar a tener una mínima oportunidad de desarrollo en su propio país. Y eso se consigue, vuelvo a repetir, con un crédito a largo plazo, a muy bajo tipo de interés o sin intereses, que sirva para educación, sanidad, agua potable, que es lo mismo que sanidad casi, y comunicaciones, carreteras, puentes, elementales, no hace falta que sean grandes autopistas. Y ya cada persona espabila, busca su trabajo. Esto se ha conseguido, por ejemplo, en países que han tenido un gran desarrollo en muy poco tiempo, por ejemplo, China comunista. Pero bueno, no vamos a poner el ejemplo de China comunista porque, claro, no es muy loable desde el punto de vista de los derechos humanos. Pero vamos a pensar en países tercermundistas como, por ejemplo, Bangladesh. Bangladesh, el país de los microcréditos. Bangladesh es donde se inventaron los microcréditos por el Nobel de Economía Muhammad Yunus. Creó el Banco Grameen. Se pueden meter en internet y buscar Banco Grameen, se escribe así, Grameen, Banco Grameen, microcréditos, Muhammad Yunus. Y es un país donde la viejecita del pueblo de no sé dónde, pues se compró un teléfono, la otra se compró una máquina de coser, la otra no sé qué, con un microcrédito. Y con eso, con comunicaciones, con sanidad, con educación. Es decir, dice Muhammad Yunus, el pobre no necesita que le den limosna. El pobre lo que necesita es un crédito, sin garantías, porque es pobre. Pero que los créditos que concede el Banco Grameen son los que menos impagados tienen del mundo. Porque los pobres, cuando reciben una ayuda de crédito y salen adelante, son los primeros interesados en devolver el crédito, para que otro también se pueda beneficiar. Esto es la estructura de Bangladesh. No les estoy contando un cuento, esto existe en la realidad. Pueden ustedes meter en internet y pueden comprobar todo esto que les digo con datos. Bien, y con esto terminamos este tema 6 me parece, 7, y entramos en el tema 8, que se refiere a la gestación del sistema monetario europeo. Los países del Benelux siempre han sido los promotores, Bélgica, Holanda y Luxemburgo, de las iniciativas en Europa. Ya lo vimos con la CECA, 1951, la Constitución de la Comunidad del Carbón y del Acero. Después lo vimos en el Mercado Común inicial, 1957, Tratado de Roma. Y bueno, pues seguían en esa política en los años 60 y 70. Cuando ya estalla la gran crisis, antes de estallar la crisis de Bretton Woods, la crisis del dólar de 1971 por parte del presidente Nixon, ya Europa se había dado cuenta, a través de las iniciativas, principalmente de los países del Benelux, pero también de los países del Mercado Común, que ya había nacido en 1957, por lo tanto ya llevaba en los años 70 más de una década. Y en 1968 aproximadamente, el primer ministro francés, estando gobernando el general de Gaulle, Raymond Barre, 1968, promueve la creación de una unificación de los países de Europa
el mercado común, más profunda. Entonces solo eran 6 países. Eran 6 países porque luego veremos que Gran Bretaña, desde 1961, ¿se acuerdan ustedes de la creación de la EFTA, la European Free Trade Association, que es un revulsivo que crea Gran Bretaña para replicar en la línea de un acuerdo arancelario en Europa que haga réplica al mercado común y que de alguna manera desde fuera intente boicotearlo? Como no lo consigue, pide la adhesión. No lo consigue y en 1961 ya el primer ministro pide la adhesión. Esto lo veremos en detalle en el capítulo un poquito más adelante, en este capítulo donde empezamos a explicar todas las adhesiones que ha habido desde los 6 fundadores hasta la actualidad. Y entonces no quiero adelantarme, pero sí quiero decir que ya cuando Raymond Barre en 1968 propone una estructura más amplia, ya por 2 veces ha sido rechazada la adhesión de Gran Bretaña a la Unión Europea, que recuerden también, Gran Bretaña fue invitada a participar en la fundación, tanto de la CECA como del Mercado Común, y rehusó su interés en participar. Renunció a participar, no mostró ningún interés y rehusó el participar en el proceso. En definitiva, Raymond Barre lo que nos propone es una creación de una especie de fondo europeo que garantice el juego, el papel que está jugando el Fondo Monetario Internacional para arreglar el problema de las balanzas de pagos de los países, pero que esto se haga a nivel de los 6 países del mercado común, que, como sabemos, ya desde su fundación están abiertos a la creación de estructuras, digamos, de cesión de soberanía y adhesión de nuevos países. Por tanto, es una estructura abierta a la adhesión de nuevos países mediante un proceso, ¿verdad?, de ajuste de las economías y de adhesión, cumpliendo unos determinados requisitos. Gran Bretaña también pide esa adhesión, como digo, en 2 veces y es rechazada. Y hay que esperar hasta los años, principios de los años 80, casi a finales de los 70, para que finalmente se produzca la adhesión, una vez que muere el general de Gaulle, que por 2 veces había vetado, como luego veremos esto en detalle, la adhesión de Gran Bretaña, que se solicita por primera vez en 1961. Barre lo que propone es la creación, como digo, de un fondo europeo, equivalente al Fondo Monetario Internacional, pero válido solo a nivel europeo. Naturalmente, ese fondo, bueno, pues tiene que tener cuidado con los problemas financieros, porque claro, si los intereses y los dividendos de los países y la política monetaria y fiscal son muy divergentes en los países europeos, entonces ese fondo puede ser que no sea capaz de ayudar adecuadamente a regular todas las relaciones financieras de equilibrio en las balanzas de pagos de estos países, que tienen un componente vinculado al tipo de cambio de las distintas monedas. Todavía no se ha producido ninguna unificación monetaria, y el destino de esa aproximación de las políticas monetarias, dice Barre, tiene que ir, en su informe, tiene que ir a un destino final. El destino objetivo final tiene que ser una cierta unificación monetaria. Por lo menos una coordinación de las monedas en una especie de paridad fija entre los países europeos, para que, aunque sean distintas las monedas, lo ideal sería una única moneda, pero aunque fueran distintas, que estén reguladas en una oscilación como había funcionado el Fondo Monetario, con unas paridades fijas cuando funcionaba bien. Pero ahora ya no iba a ser esa estructura monetaria interna, no iba a ser la de uno de los países dominante de todos los demás, dólar respecto del mundo, sino que ahora iba a ser un conjunto de países que se iban a aproximar en una moneda que también posteriormente lo veremos, se va a llamar ECU. Pero esto viene más adelante. De manera que, de momento, lo único que se pretende por parte de Barre es una aproximación de las políticas monetarias, tipos de cambio, tipo de interés, balanzas de pagos, creación de un fondo de ayuda mutua, etc. No es un programa que resulte exitoso. Y entonces los miembros del mercado común
deciden el 8 de octubre de 1970, en una de las reuniones, crear una comisión encabezada por el primer ministro de Luxemburgo, Pierre Berner, 1970, una comisión para estudiar a fondo este problema. Y Pierre Berner sí que llega a unas conclusiones con un conjunto de expertos y proponen un plan que se va a poner en marcha inmediatamente, en 1970, a finales, en octubre. Y este plan consiste en crear un fondo monetario también, que ya a Barre le ha llamado FECOM, Fondo Europeo de Cooperación Monetaria, FECOM, Fondo Europeo de Cooperación Monetaria, crear un fondo, y ese fondo va a tener como destino la ayuda mutua, la liberalización de los movimientos de capitales entre los países miembros, y finalmente va a estar destinado a crear una unión monetaria. Lo que pasa es que eso es la tercera etapa. De momento, una aproximación de las políticas monetarias, una restricción de la capacidad de oscilación de las monedas entre sí, o sea que haya una estructura más fija, que eso se va a llamar serpiente monetaria. No lo he puesto ahí porque era muy largo. Serpiente monetaria. Sí, lo he puesto abajo. Serpiente monetaria. SERP monetaria. Quiere decir serpiente monetaria. Es un túnel. Un túnel quiere decir el tiempo en abscisas, en ordenadas. Las monedas, se miden las distintas monedas. Entonces las monedas fluctúan, pero fluctúan todas a la vez, en un túnel. No se salen de esta banda. Un túnel tiene dos bandas. Si quieren se lo pinto. Se lo voy a pintar. Esa idea de Berner funciona y se crea, de hecho, pues voy a ponerme esa idea de Berner, por lo tanto, funciona y se crea, de hecho, un sistema que ya se va a consolidar. Piensen ustedes que el sistema del Plan Berner entra en funcionamiento en octubre de 1970 y recuerden que la suspensión de los pactos de Bretton Woods por Estados Unidos se produce en agosto de 1971. De manera que ya el sistema entra en funcionamiento el 1 de enero de 1971, cuando todavía no ha estallado la ruptura de los pactos de Bretton Woods por parte del presidente Nixon.
De manera que está 6 meses ya funcionando, 7 meses. Y en agosto es cuando ya se rompe el sistema anterior. Pero Europa ya ha constituido su propio sistema de funcionamiento monetario, lo cual pues es una gran ventaja para afrontar los problemas que va a generar la destrucción de los pactos de Bretton Woods por parte de Estados Unidos. El sistema se consolida posteriormente con una serie de ajustes entre las monedas para tener su tipo de cambio en una determinada proporción de unas monedas respecto a otras, tipo de cambio, cuánto vale un marco respecto a un franco respecto a una lira italiana, una lira respecto a un florín holandés, etcétera. Cuánto vale cada moneda, unas respecto de otras, y de ese modo se consigue realmente evitar devaluaciones competitivas en países. Ya saben que ese tipo de devaluaciones lo que hacen es restringir drásticamente el comercio para todos. Si todos restringen y devalúan su moneda para exportar más, ninguno lo consigue. Entonces, lo que se rehuye en y se ajustan las monedas de una forma mucho más sensata y equilibrada para posibilitar el crecimiento y el desarrollo económico equilibrado de todos estos países. Por lo tanto, el sistema de la serpiente monetaria funciona correctamente y en la reunión de Bremen de 1978 en Alemania, Bremen, la ciudad de Bremen, se acuerda el establecimiento del sistema monetario europeo con carácter ya definitivo. De manera que ya se crea formalmente el ECU. El ECU es la unidad de cuenta europea. European Currency Unit, unidad de cuenta europea. European Currency Unit. En inglés, ECU. El ECU es una moneda. Lo que pasa es que no es una moneda de curso legal, sino que es una moneda, digamos, entre grandes instituciones, entre bancos, entre los bancos emisores, bancos centrales de los países miembros del sistema monetario europeo, pero no es una moneda de curso legal, aunque sí se hacen ajustes entre los bancos a través del ECU. El ECU es una moneda que está compuesta por una cesta de monedas de los países miembros del sistema monetario europeo. Una cesta. ¿Eso qué quiere decir? Pues quiere decir que en el ECU, en un ECU, en la unidad de cuenta europea, la European Currency Unit, un marco pesa más que un franco. Un franco pesa más, en porcentaje, sobre 100, en una unidad. Un marco pesa a lo mejor el 30%, el franco pesa un 20%, la lira italiana un 18%, etcétera. Incluso se introducen monedas que no forman parte del sistema. Por ejemplo, la peseta estaba incluida en el sistema del ECU, pero no formaba parte del sistema monetario. Quiere decir que el ECU es como una moneda internacional que no era de curso legal, pero sí era una moneda de ajuste entre países, que formaban el ECU y era útil. De hecho, el ECU, luego, claro, a medida que otros países se fueron adhiriendo al mercado común, como ahora veremos las adhesiones, bueno, ahora no, el próximo día, entonces veremos las adhesiones, nos daremos cuenta de que al ampliar el sistema monetario europeo, entonces ya entran muchos países. Y al entrar en muchos países ya el ECU es una moneda ponderada, muy ajustada. Pero claro, esos ajustes para formar el ECU no son siempre los mismos, van variando. ¿Por qué? Porque el peso de un país en la moneda común, el ECU, varía en función de ¿qué? Pues varía en función de la capacidad exportadora de ese país, que eso a su vez tiene que ver con la capacidad tecnológica, por eso Alemania pesa más. Con la capacidad de su mercado interior. Si es más grande el país, más pequeño, no puede pesar lo mismo en el conjunto. Es decir, con la importancia de la moneda según unas determinadas variables, normalmente vinculadas al comercio internacional. Y entonces la ponderación de la estructura interna del ECU sufre lo que se llaman alineamientos, ajustes, alineamientos, para alinear todas las monedas que lo componen en la nueva proporción que corresponda transcurrido un periodo de tiempo de 6 meses, un año, etc. De hecho, durante los 15 años
que duró el sistema monetario europeo desde 1978 hasta 1992, aproximadamente 91, cuando se pone en marcha el euro. El euro es el sucesor del ECU. O sea que el ECU cambió de nombre y se transformó en euro cuando se fundó el euro. O sea que no lo pierdan de vista. O sea que llueve sobre mojado, la cosa viene de atrás. Y entonces eso tuvo unos 19 realineamientos, la estructura del ECU. Bueno, pues el sistema funciona, se consolida y bueno, ha estado funcionando hasta que Claro, la moneda fuerte dentro del ECU era el marco alemán sobre las demás monedas, que era el que tenía mayor capacidad exportadora y mayor capacidad tecnológica. Después le seguía Francia. Durante ese periodo del funcionamiento del ECU, desde 1979 y el sistema monetario europeo, bueno, las estructuras, tengan en cuenta que en 1979 estamos, visto desde otro punto de vista, en el segundo impacto del petróleo. 1979. O sea que hay una convulsión mundial. Claro, eso significaba encarecimiento de la materia prima petróleo. O sea, estábamos en una recesión, en un ajuste internacional. O sea, que eran distintos focos. Unos intentaban salir del atolladero por un camino, otros por otro. Ya ven ustedes la panorámica mundial, cómo se complicaba, ¿no? En España, por ejemplo, los ritmos de crecimiento fueron modestos en este periodo, según dice Luis Ángel Rojo, ya fallecido anterior gobernador del Banco de España, y el paro aumentó de manera considerable en este periodo. De todos modos, hubo la necesidad de avanzar en unas políticas económicas coordinadas, pero no se tenían demasiados instrumentos para ayudarse a lo que era el desarrollo, las inversiones y el crecimiento económico. Sí, para paliar los problemas de balanza de pagos a través de estos fondos y la estructura de los tipos de cambio de las distintas monedas. Por eso, cuando ya el informe Werner surtió todos estos efectos, ya llegó en 1987, se pidió al entonces presidente de la Comisión Europea que creara un grupo de expertos, les llamaron sabios, entre los cuales estaba un español, ya fallecido recientemente, ministro de Felipe González de Economía, aunque luego se pasó un poco a la derecha, que era Miguel Boyer. Entonces estaban dentro de este grupo de expertos y para que diseñaran un plan dirigido a crear la moneda única. Entonces ese se llamó Plan Delors. Se publicó en 1989, se puso en marcha, tenía 3 etapas. La primera etapa consistía en coordinar no solo las políticas monetarias y los tipos de cambio y respetar todo el funcionamiento de la serpiente monetaria, sino coordinar también los tipos de cambio, etcétera, y las políticas fiscales, de gastos públicos, de déficit, etcétera. O sea, todas las estructuras básicas de funcionamiento de los Estados miembros que estuvieran acordes y equilibradas, con arreglo a unas variables que luego se le llamaron criterios de convergencia de Maastricht para la fundación del euro, y que lo veremos luego en 1992 cuando se cree el Tratado de Maastricht. El Tratado de Maastricht es de 1992 y ahí se fijan las condiciones de convergencia que tienen que tener los países, cumplir un determinado equilibrio de variables fundamentales, tipo de cambio, tipo de inflación, tipo de interés, déficit público, deuda pública, etcétera, lo veremos, y todo eso tiene que estar correctamente estructurado para llegar a entrar en el mercado común, sometiéndose cada país a un examen de si durante 2 años ha cumplido todos los requisitos. Si los ha cumplido, puede entrar. Ya veremos lo que le pasó a Grecia en aquel momento, que hizo trampas, y etcétera. Bueno, y países que no lo cumplían se sometieron a una estricta disciplina, por ejemplo España, y consiguió entrar en la fundación del euro. La segunda fase consistía en determinar no solo ya una coordinación de las políticas, sino los criterios de convergencia. Y por último, la tercera fase consistía en poner en marcha la moneda
nueva, común y en funcionamiento en los bolsillos, vamos a decir, de los ciudadanos europeos. ¿Cómo se hizo? Y así se ejecutó ese plan en 3 fases. Primero, la coordinación de políticas. Segundo, los criterios de convergencia, el examen correspondiente, que por ejemplo el examen se preveía un primer examen en 1997 y falló, porque en ningún país reunía prácticamente los requisitos en los 2 años anteriores. Hubo que esperar a 1989 y ahí sí, ahí ya la mayoría de los países los cumplieron y entonces se puso en marcha la moneda en 1990. Me parece que fue en 1990, ¿verdad? Cuando se puso en funcionamiento el euro. Ustedes, ¿qué eran? Muy niños. Yo es que ya era mayor. 1990. No, 90. Ah, no, 2000. Fue en 2000. Es que me he equivocado las fechas. Es una década después. El primer examen no fue como les he dicho. El primer examen fue en 1997. El segundo examen... Perdón un momento. Sí. Perdón un momento, por favor. Callen, que me he equivocado. En 1997 fue el primer examen, en vez de 1987, porque si el informe Barre fue de 1992, el informe de Lors, pues el primer examen de quién cumplía los criterios de convergencia fue en el 97. El segundo fue en el 99 y en el 2000 es cuando se puso en marcha la circulación del euro, que estuvo durante 3 meses conviviendo con las monedas nacionales, por ejemplo con la peseta, pensando que en 3 meses era suficiente. Pues ¿saben lo que tardó en desaparecer la vieja moneda y ser sustituida por la nueva? Porque nadie quería tener las viejas. Las viejas no interesaban. O sea, cuando hay algo nuevo, todo el mundo quiere lo nuevo, la última moda, lo otro no interesa. Pues desapareció en 15 días la moneda antigua, en su inmensa mayor parte. Luego todavía hay gente que tiene algunas pesetas por ahí en su casa. Pero en su inmensa mayor parte el euro sustituyó a las antiguas monedas en 15, 20 días, no llegó a un mes. Bueno, pues el próximo día empezaremos a ver, ahora vamos a hacer un lapsus aquí en la unión monetaria, porque no lo he explicado todo, sino que hay que empezar a explicar las ampliaciones que va sufriendo el mercado común, Después explicaremos los tratados que van cambiando, el Tratado de Roma, y una vez que ya sepamos las ampliaciones y los tratados, entonces volveremos a coger el hilo otra vez con la moneda única. O sea que tenemos que ir dando un poco bandazos para de esa manera tocar todos los hilos. ¿De acuerdo? Nada más por mi parte, muchas gracias. Y Pierre Berner sí que llega a unas conclusiones con un conjunto de expertos y proponen un plan que se va a poner en marcha inmediatamente, en 1970, a finales, en octubre. Y este plan consiste en crear un fondo monetario también, que ya a Barre le ha llamado FECOM, Fondo Europeo de Cooperación Monetaria, FECOM, Fondo Europeo de Cooperación Monetaria, crear un fondo, y ese fondo va a tener como destino la ayuda mutua, la liberalización de los movimientos de capitales entre los países miembros, y finalmente va a estar destinado a crear una unión monetaria. Lo que pasa es que eso es la tercera etapa. De momento, una aproximación de las políticas monetarias, una restricción de la capacidad de oscilación de las monedas entre sí, o sea que haya una estructura más fija, que eso se va a llamar serpiente monetaria. No lo he puesto ahí porque era muy largo. Serpiente monetaria. Sí, lo he puesto abajo. Serpiente monetaria. SERP.
monetaria, quiere decir serpiente monetaria. Es un túnel, quiere decir el tiempo en abscisas, en ordenadas. Las monedas, se miden las distintas monedas. Entonces las monedas fluctúan, pero fluctúan todas a la vez, en un túnel, no se salen de esta banda. Un túnel tiene dos bandas. Si quieren se lo pinto. Se lo voy a pintar. Esa idea de Berner funciona y se crea, de hecho, pues voy a ponerme esa idea de Berner, por lo tanto, funciona y se crea, de hecho, un sistema que ya se va a consolidar. Piensen ustedes que el sistema del Plan Berner entra en funcionamiento en octubre de 1970 y recuerden que la suspensión de los pactos de Bretton Woods por Estados Unidos se produce en agosto de 1971. De manera que ya el sistema entra en funcionamiento el 1 de enero de 1971, cuando todavía no ha estallado la ruptura de los pactos de Bretton Woods por parte del presidente Nixon. De manera que está 6 meses ya funcionando, 7 meses. Y en agosto es cuando ya se rompe el sistema anterior. Pero Europa ya ha constituido su propio sistema de funcionamiento monetario, lo cual pues es una gran ventaja para afrontar los problemas que va a generar la destrucción de los pactos de Bretton Woods por parte de Estados Unidos. El sistema se consolida posteriormente con una serie de ajustes entre las monedas para tener su tipo de cambio en una determinada proporción de unas monedas respecto a otras, tipo de cambio, cuánto vale un marco respecto a un franco respecto a una lira italiana, una lira respecto a un florín holandés, etcétera. Cuánto vale cada moneda, unas respecto de otras, y de ese modo se consigue realmente evitar devaluaciones competitivas en países. Ya saben que ese tipo de devaluaciones lo que hacen es restringir drásticamente el comercio para todos. Si todos restringen y devalúan su moneda para exportar más, ninguno lo consigue. Entonces, lo que se rehuye en ese y se ajustan las monedas de una forma mucho más sensata y equilibrada para posibilitar el crecimiento y el desarrollo económico equilibrado de todos estos países. Por lo tanto, el sistema de la serpiente monetaria funciona correctamente y en la reunión de Bremen de 1978 en Alemania, Bremen, la ciudad de Bremen, se acuerda el establecimiento del sistema monetario europeo con carácter ya definitivo. De
manera que ya se crea formalmente el ECU. El ECU es la unidad de cuenta europea. European Currency Unit, unidad de cuenta europea. European Currency Unit, en inglés, ECU. El ECU es una moneda. Lo que pasa es que no es una moneda de curso legal, sino que es una moneda, digamos, entre grandes instituciones, entre bancos, entre los bancos emisores, bancos centrales de los países miembros del sistema monetario europeo, pero no es una moneda de curso legal, aunque sí se hacen ajustes entre los bancos a través del ECU. El ECU es una moneda que está compuesta por una cesta de monedas de los países miembros del sistema monetario europeo. Una cesta. ¿Eso qué quiere decir? Pues quiere decir que en el ECU, en un ECU, en la unidad de cuenta europea, la European Currency Unit, un marco pesa más que un franco. Un franco pesa más, en porcentaje, sobre 100, en una unidad. Un marco pesa a lo mejor el 30%. El franco pesa un 20%. La lira italiana un 18%, etcétera. Incluso se introducen monedas que no forman parte del sistema. Por ejemplo, la peseta estaba incluida en el sistema del ECU, pero no formaba parte del sistema monetario. Quiere decir que el ECU es como una moneda internacional que no era de curso legal, pero sí era una moneda de ajuste entre países que formaban el ECU y era útil. De hecho, el ECU, luego, claro, a medida que otros países se fueron adhiriendo al mercado común, como ahora veremos las adhesiones, bueno, ahora no, el próximo día, entonces veremos las adhesiones, nos daremos cuenta de que al ampliar el sistema monetario europeo, entonces ya entran muchos países. Y al entrar en muchos países ya el ECU es una moneda ponderada, muy ajustada. Pero claro, no, esos ajustes para formar el ECU no son siempre los mismos, van variando. ¿Por qué? Porque el peso de un país en la moneda común, el ECU, varía en función de ¿qué? Pues varía en función de la capacidad exportadora de ese país, que eso a su vez tiene que ver con la capacidad tecnológica, por eso Alemania pesa más, con la capacidad de su mercado interior. Si es más grande el país, más pequeño, no puede pesar lo mismo en el conjunto. Es decir, con la importancia de la moneda según unas determinadas variables, normalmente vinculadas al comercio internacional. Y entonces la ponderación de la estructura interna del ECU sufre lo que se llaman alineamientos, ajustes, alineamientos, para alinear todas las monedas que lo componen en la nueva proporción que corresponda transcurrido un periodo de tiempo de 6 meses, un año, etc. De hecho, durante los 15 años que duró el sistema monetario europeo, desde 1978 hasta 1992, aproximadamente 91, cuando se pone en marcha el euro es el sucesor del ECU. O sea que el ECU cambió de nombre y se transformó en euro cuando se fundó el euro. O sea que no lo pierdan de vista. O sea que llueve sobre mojado, la cosa viene de atrás. Y entonces eso tuvo unos 19 realineamientos, la estructura del ECU. Bueno, pues el sistema funciona, se consolida y bueno, ha estado funcionando hasta que Claro, la moneda fuerte dentro del ECU era el marco alemán, sobre las demás monedas, que era el que tenía mayor capacidad exportadora y mayor capacidad tecnológica. Después le seguía Francia. Durante ese periodo del funcionamiento del ECU, desde 1979 y el sistema monetario europeo, bueno, las estructuras, tengan en cuenta que en 1979 estamos, visto desde otro punto de vista, en el segundo impacto del petróleo. 1979. O sea que hay una convulsión mundial. Claro, eso significaba encarecimiento de la materia prima petróleo. O sea, estábamos en una recesión, en un ajuste internacional. O sea que eran distintos focos. Unos intentaban salir del atolladero por un camino, otros por otro. Ya ven ustedes la panorámica mundial, cómo se complicaba, ¿no?
En España, por ejemplo, los ritmos de crecimiento fueron modestos en este periodo, según dice Luis Ángel Rojo, ya fallecido anterior gobernador del Banco de España, y el paro aumentó de manera considerable en este periodo. De todos modos, hubo la necesidad de avanzar en unas políticas económicas coordinadas, pero no se tenían demasiados instrumentos para ayudarse a lo que era el desarrollo, las inversiones y el crecimiento económico. Sí, para paliar los problemas de balanza de pagos a través de estos fondos y la estructura de los tipos de cambio de las distintas monedas. Por eso, cuando ya el informe Berner surtió todos estos efectos, ya llegó en 1987, se pidió al entonces presidente de la Comisión Europea que creara un grupo de expertos, les llamaron sabios, entre los cuales estaba un español, ya fallecido recientemente, ministro de Felipe González de Economía, aunque luego se pasó un poco a la derecha, que era Miguel Boyer. Entonces estaban dentro de este grupo de expertos y para que diseñaran un plan dirigido a crear la moneda única. Entonces ese se llamó Plan Delors. Se publicó en 1989, se puso en marcha, tenía 3 etapas. La primera etapa consistía en coordinar no solo las políticas monetarias y los tipos de cambio y respetar todo el funcionamiento de la serpiente monetaria, sino coordinar también los tipos de cambio, etcétera, y las políticas fiscales, de gastos públicos, de déficit, etcétera. O sea, todas las estructuras básicas de funcionamiento de los Estados miembros que estuvieran acordes y equilibradas, con arreglo a unas variables que luego se le llamaron criterios de convergencia de Maastricht para la fundación del euro, y que lo veremos luego en 1992 cuando se cree el Tratado de Maastricht. El Tratado de Maastricht es de 1992 y ahí se fijan las condiciones de convergencia que tienen que tener los países, cumplir un determinado equilibrio de variables fundamentales, tipo de cambio, tipo de inflación, tipo de interés, déficit público, deuda pública, etcétera, lo veremos, y todo eso tiene que estar correctamente estructurado para llegar a entrar en el mercado común, sometiéndose cada país a un examen de si durante 2 años ha cumplido todos los requisitos. Si los ha cumplido, puede entrar. Ya veremos lo que le pasó a Grecia en aquel momento, que hizo trampas, y etcétera. Bueno, y países que no lo cumplían se sometieron a una estricta disciplina, por ejemplo España, y consiguió entrar en la fundación del euro. La segunda fase consistía en determinar no solo ya una coordinación de las políticas, sino los criterios de convergencia. Y por último, la tercera fase consistía en poner en marcha la moneda nueva, común y en funcionamiento en los bolsillos, vamos a decir, de los ciudadanos europeos. ¿Cómo se hizo? Y así se ejecutó ese plan en 3 fases. Primero, la coordinación de políticas. Segundo, los criterios de convergencia, el examen correspondiente, que por ejemplo el examen se preveía un primer examen en 1997 y falló, porque en ningún país reunía prácticamente los requisitos en los 2 años anteriores. Hubo que esperar a 1989 y ahí sí, ahí ya la mayoría de los países los cumplieron y entonces se puso en marcha la moneda en 1990. Me parece que fue en 1990, ¿verdad? Cuando se puso en funcionamiento el euro. Ustedes, que eran muy niños. Yo es que ya era mayor. 1990. No, 90. Ah, no, 2000. Fue en 2000. Es que me he equivocado las fechas. Eso es una década después. El primer examen no fue como les he dicho. El primer examen fue en 1997. El segundo examen... Perdón un momento. Sí. Perdón un momento, por favor. Callen, que me he equivocado. En 1997 fue el primer examen, en vez de 1987, porque si el informe Barre fue de 1992, el informe Delors, pues el primer examen de quién cumplía los criterios de convergencia fue en el 97. El segundo fue en el 99 y en el 2000 es cuando se puso en marcha la circulación del euro, que estuvo durante 3 meses
conviviendo con las monedas nacionales, por ejemplo con la peseta, pensando que en 3 meses era suficiente. Pues ¿saben lo que tardó en desaparecer la vieja moneda y ser sustituida por la nueva? Porque nadie quería tener las viejas. Las viejas no interesaban. O sea, cuando hay algo nuevo, todo el mundo quiere lo nuevo, la última moda, lo otro no interesa. Pues desapareció en 15 días la moneda antigua, en su inmensa mayor parte. Luego todavía hay gente que tiene algunas pesetas por ahí en su casa, pero en su inmensa mayor parte el euro sustituyó a las antiguas monedas en 15, 20 días, no llegó a un mes. Bueno, pues el próximo día empezaremos a ver, ahora vamos a hacer un lapsus aquí en la unión monetaria, porque no lo he explicado todo, sino que hay que empezar a explicar las ampliaciones que va sufriendo el mercado común, ¿eh? Después explicaremos los tratados que van cambiando, el Tratado de Roma, y una vez que ya sepamos las ampliaciones y los tratados, entonces volveremos a coger el hilo otra vez con la moneda única. O sea que tenemos que ir dando un poco bandazos para de esa manera tocar todos los hilos. ¿De acuerdo? Nada más por mi parte, muchas gracias. Que lo veremos luego en 1992 cuando se cree el Tratado de Maastricht. El Tratado de Maastricht es de 1992 y ahí se fijan las condiciones de convergencia que tienen que tener los países, cumplir un determinado equilibrio de variables fundamentales, tipo de cambio, tipo de inflación, tipo de interés, déficit público, deuda pública, etcétera, lo veremos, y todo eso tiene que estar correctamente estructurado para llegar a entrar en el mercado común, sometiéndose cada país a un examen de si durante 2 años ha cumplido todos los requisitos. Si los ha cumplido, puede entrar. Ya veremos lo que le pasó a Grecia en aquel momento, que hizo trampas, y etcétera. Bueno, y países que no lo cumplían se sometieron a una estricta disciplina, por ejemplo España, y consiguió entrar en la fundación del euro. La segunda fase consistía en determinar no solo ya una coordinación de las políticas, sino los criterios de convergencia. Y por último, la tercera fase consistía en poner en marcha la moneda nueva, común y en funcionamiento en los bolsillos, vamos a decir, de los ciudadanos europeos. ¿Cómo se hizo? Y así se ejecutó ese plan en 3 fases. Primero, la coordinación de políticas. Segundo, los criterios de convergencia, el examen correspondiente, que por ejemplo el examen se preveía un primer examen en 1997 y falló, porque ningún país reunía prácticamente los requisitos en los 2 años anteriores. Hubo que esperar a 1989 y ahí sí, ahí ya la mayoría de los países los cumplieron y entonces se puso en marcha la moneda en 1990. Me parece que fue en 1990, ¿verdad? Cuando se puso en funcionamiento el euro. Ustedes, que eran muy niños. Yo es que ya era mayor. 1990. No, 90. Ah, no, 2000. Fue en 2000. Es que me he equivocado de las fechas. Eso es una década después. El primer examen no fue como les he dicho. El primer examen fue en 1997. El segundo examen... Perdón un momento. Sí. Perdón un momento, por favor. Callen, que me he equivocado. En 1997 fue el primer examen, en vez de 1987, porque si el informe Barre fue de 1992, el informe de Lors, pues el primer examen de quién cumplía los criterios de convergencia fue en el 97. El segundo fue en el 99 y en el 2000 es cuando se puso en marcha la circulación del euro, que estuvo durante 3 meses conviviendo con las monedas nacionales, por ejemplo con la peseta, pensando que en 3 meses era suficiente. Pues ¿saben lo que tardó en desaparecer la vieja moneda y ser sustituida por la nueva? Porque nadie quería tener las viejas. Las viejas no interesaban.
O sea, cuando hay algo nuevo, todo el mundo quiere lo nuevo, la última moda, lo otro no interesa. Pues desapareció en 15 días la moneda antigua, en su inmensa mayor parte. Luego todavía hay gente que tiene algunas pesetas por ahí en su casa, pero en su inmensa mayor parte el euro sustituyó a las antiguas monedas en 15, 20 días, no llegó a un mes. Bueno, pues el próximo día empezaremos a ver, ahora vamos a hacer un lapsus aquí en la unión monetaria, porque no lo he explicado todo, sino que hay que empezar a explicar las ampliaciones que va sufriendo el mercado común, ¿eh? Después explicaremos los tratados que van cambiando, el Tratado de Roma, y una vez que ya sepamos las ampliaciones y los tratados, entonces volveremos a coger el hilo otra vez con la moneda única. O sea que tenemos que ir dando un poco bandazos para de esa manera tocar todos los hilos. ¿De acuerdo? Nada más por mi parte, muchas gracias. En su casa, pero en su inmensa mayor parte el euro sustituyó a las antiguas monedas en 15, 20 días, no llegó a un mes. Bueno, pues el próximo día empezaremos a ver, ahora vamos a hacer un lapsus aquí en la unión monetaria, porque no lo he explicado todo, sino que hay que empezar a explicar las ampliaciones que va sufriendo el mercado común, ¿eh? Después explicaremos los tratados que van cambiando, el Tratado de Roma, y una vez que ya sepamos las ampliaciones y los tratados, entonces volveremos a coger el hilo otra vez con la moneda única. O sea que tenemos que ir dando un poco bandazos para de esa manera tocar todos los hilos. ¿De acuerdo? Nada más por mi parte, muchas gracias.